Hola, hola. ¿Se me escucha desde este otro dispositivo? Eso. Bien, muchachos. Ya. Ahí ya se me perdió mi lápiz. Ujú. Dame un cachito. Dame un cachito. Ay, ¿dónde está? Después me hay que dormir con el celular. Mi lápiz. Rayos. Mi tablet sin lápiz ya no sirve, es un celular nomás. A ver, ¿dónde está el pinche lápiz? No. Otra vez en mi cama y me tiré así. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Listo. Ah, disculpa, estaba buscando mi lápiz de mi tablet, ya. Eso se puede ver. Entonces, vamos a hacer otra pizarrita para explicar todo. A ver, ya. Esto de la nota personalizada. Tiene una pizarrita exclusiva para fisiopata. Ah, esto es. Ya, estamos en el tema de cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Y tenemos que hacer un repaso, ¿no? Isquémica. Tenemos que hacer un repaso de la irrigación cardíaca. Y me van a ayudar ustedes porque son más capos, porque tienen mejor conocimiento de la anatomía. Cuando hablamos de las arterias coronarias, recuerden que son dos arterias coronarias, ¿no? Que se originan en los senos de Valsalva. En este caso en la arteria aorta, en la aorta ascendente, ¿no? De la aorta ascendente se originan las dos arterias coronarias. La arteria coronaria derecha, vamos a poner aquí, arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que son las que van a encargarse de dar la irrigación de todo el corazón, ¿ya? Entonces de la aorta naces la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Hablaremos primero de la arteria coronaria izquierda. Derecha, izquierda. La izquierda, recuerden que la izquierda es una arteria corta, más o menos 1 o 2 centímetros de su trayecto, de 1 o 2 centímetros, y posteriormente esta arteria coronaria izquierda, esta de aquí, se bifurca, se divide en sus dos ramas terminales, ¿no? En este caso, una de ellas es la arteria descendente anterior, ¿no? La arteria descendente, descendente anterior, anterior, o también llamada arteria interventricular anterior, ya interventricular anterior. Así es, miren, aquí está la arteria coronaria izquierda y 1 o 2 centímetros se divide en la interventricular anterior. Y después va a haber otra división, en este caso correspondiente a quién? A la arteria circunfleja. Ya la arteria circunfleja. Todo esto lo vamos a ver más adelante con imágenes, por si acaso, con imágenes, ¿ya? La arteria circunfleja también se la conoce como arteria ventrículo auricular izquierda, ¿ya? Arteria ventrículo auricular izquierda. Muy bien. Eso respecto a la arteria coronaria izquierda. Y no se olviden, ¿no? Que la arteria descendente anterior, en todo su trayecto, va lanzando diferentes ramas, ¿no? Va lanzando la arteria recurrente la arteria descendente, perdón, va lanzando las ramas, por ejemplo, la recurrente derecha, la recurrente izquierda, las perforantes, etcétera, ¿ya? Y bien, vamos con la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria derecha, está de aquí, la arteria coronaria derecha,
se dirige hacia la parte posterior, ¿no? Por el surco coronario. Y en la parte posterior, esta arteria coronaria derecha da origen a la arteria descendente posterior. Arteria descendente posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la arteria descendente posterior se origina de la arteria coronaria derecha, eso se lo conoce como dominancia derecha. Ya, dominancia derecha. ¿Por qué es importante esto? Eh, Porque el 80% de los pacientes tiene esta distribución anatómica, ¿ya? Pero hay un 15% donde la arteria descendente posterior no se origina de la coronaria derecha, sino se origina de la arteria coronaria izquierda. Y cuando se origina de esta se lo conoce como, perdón, como dominancia izquierda, ¿ya? Todo depende de quién, todo depende de la arteria descendente posterior, ¿ya? Bien. Y hay otros 5%, 8% de casos donde ambas arterias, tanto la coronaria derecha como la coronaria izquierda, dan origen a la arteria descendente posterior. Y eso se lo conoce como superdominancia, ¿ya? Bien. Esto es bien importante. Estas arterias, chicos, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, bien importante, se perfunden en diástole. Ya, eso es algo re importante. Se perfunden en diástole. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el ventrículo está contrayéndose en sístole, la pared ventricular se tensa, ya, se tensa. Y, y las arterias intramiocárdicas, las arterias intramiocárdicas tienden a estrecharse, miren, se estrecha su luz, ¿ya? Eso es lo que pasa en una sístole. Es por eso que el corazón no se puede nutrir en sístole, por la tensión de la pared miocárdica. Pero en diástole, la pared, miren, en diástole, recuerden, ¿no? El ventrículo se relaja. ¿Y qué es lo que pasa con las arterias intramiocárdicas? Igual se distienden y pueden, ¿qué? Pueden perfundir, perfundir. Eso es clave. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿en qué situaciones el periodo de diástole disminuirá el tiempo? En una taquicardia, por ejemplo, ¿ya? En una taquicardia, un paciente con taquicardia, eh, el periodo de diástole disminuye el tiempo de la diástole. Por ende, la taquicardia favorece bastante la necrosis en caso de que existiese, por ejemplo, un infarto. ¿Ya? Muy bien. Listo. Eso respecto al irrigación. Es lo que tenemos que saber, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de anatomía, esto es un poquito más complejo, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que ir recordando. Eh, por ejemplo, si hablamos de la coronaria izquierda, que es la que tiene una mayor cantidad de ramas, tenemos, ¿no? La interventricular anterior, la circunfleja. La interventricular anterior lanza diferentes ramas, que, bueno, ahí tenemos las recurrentes. Tenemos las arterias ventriculares que se dividen, ¿no? En recurrente derecha y recurrente izquierda, que se van a anastomosar con las marginales, ¿no? Van a hacer una anastomosis con la arteria marginal derecha, la recurrente derecha, y con la arteria marginal izquierda, la recurrente izquierda. ¿Ya? Y también lanza a las ramas septales. Esas ramas septales son varias, ¿no? Que van a penetrar 2/3 del tabique interventricular. Recuerden, el tabique es una estructura gruesa, ¿no? Sí, gruesa. Y estas arterias perforan el tabique. Y se encargan de la irrigación de qué? De los 2/3 anteriores. ¿Ya? Más o menos en un número. Tercio del tabique. Esos perforantes más o menos son en un número de 8 a 15 aproximadamente. Y las primeras dos son las importantes, ¿no? La coronaria izquierda, o perdón, la coronaria interna es una y la límbica derecha es la otra. Esa límbica derecha, por ejemplo, no discurre por la banda moderadora. Bien.
Y la arteria circunfleja da ramas ascendentes y descendentes. Eso respecto a la coronaria izquierda, por ejemplo. Cuando hablamos de la coronaria derecha, hay varias ramas que se originan de la coronaria derecha, ¿no? Tenemos ramas auriculares para el nódulo sinusal, ramas ventriculares, y la rama terminal de la arteria coronaria derecha es la interventricular posterior. Pero no se olviden, eso en el 80% de los casos, ¿ya? Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Esta rama es la que va a irrigar el otro tercio posterior del tabique, y toda la cara posterior del ventrículo, ¿ya? Bien, eso respecto a la irrigación, es algo bien importante. Ahora sí vamos a continuar con las diapositivas. ¿Dónde está? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Ay, ya, espero esté entendiéndose. A ver, vamos a cambiar el dispositivo, a ver si otra vez. Sí, vamos a ir cambiando. ¿Se puede ver? Sí, ya se puede ver. Hola, hola, ya, ya creo que ya estamos. Muy bien. Continuaremos con la clase. ¿Ya? Entonces, aquí estábamos explicando esto. Ya, con lo que hemos explicado, ahora sí vamos a hablar un poquito de los territorios de irrigación de las arterias coronarias. Recuerden, un 80 a 90% de las personas, la coronaria izquierda, la arteria coronaria izquierda, recuerden, irriga la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, y la coronaria derecha irriga la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué rama daba la arteria coronaria derecha? La descendente posterior o la interventricular posterior. ¿Ya? Aquí vemos esta imagen. Miren, bueno, aquí este logo lo está tapando, a ver un cacho. Vamos a buscar el logo. Ahí está. ¿Ya? Dominancia derecha. Recuerden que la dominancia derecha es la más frecuente, 85% de los casos. Y miren, si nosotros vemos aquí, el corazoncito, es una imagen sacada de no me acuerdo de dónde, creo que era de ambos. Una muy buena imagen. Tenemos, ¿no? Aquí la arteria coronaria derecha. En coronaria derecha, la coronaria izquierda. Miren cómo la coronaria izquierda, 1 o 2 centímetros de trayecto y se divide en la interventricular anterior, que ya saben, va a lanzar sus ramas perforantes, ¿no? Las perforantes que van a irrigar los tercios del tabique. Y una que se va a ir por el surco coronario, la circunfleja, ¿ya? La arteria circunfleja. Bien. Por otra parte, ¿qué pasa con la arteria coronaria derecha? La arteria coronaria derecha, a través del surco coronario, se dirige hacia la parte posterior y, miren, da ¿no? a la arteria marginal derecha, pero en la parte posterior da origen a la arteria interventricular posterior o la descendente posterior. Esa es la denominada dominancia derecha, dominancia derecha. Y miren, como la arteria coronaria izquierda irriga la mayor parte, la cara anterior del ventrículo izquierdo, ya 2 tercios, miren, 2 tercios anteriores del tabique, parte de la cara lateral, ya, y la arteria coronaria derecha irriga principalmente al ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo y 1 tercio posterior del tabique interventricular posterior, ¿ya? Estoy tratando de hacerlo lo más entendible posible. Pero existe también la denominada dominancia izquierda. Dominancia izquierda. Y miren, cuando hablamos de dominancia izquierda, que es, según el ambos, aquí te dice 8%, en algunos textos te dice 5, 15% aproximadamente. Ya, esos porcentajes pueden llegar a variar. ¿Qué es lo que pasa? Miren, aquí tenemos la arteria coronaria izquierda. Ya saben, da origen a la descendente anterior, la circunfleja que va a dar, ¿no? La marginal izquierda. Y aquí tenemos la circunfleja que extiende hacia atrás. ¿Y qué es lo que pasa? La arteria circunfleja llega primero a la parte posterior y da origen a la descendente
posterior. Miren, esta rama, la descendente posterior, se está originando de la arteria coronaria izquierda. Eso es la dominancia izquierda. Es que es lo que pasa aquí ya. En estos casos, la arteria coronaria izquierda es la que se encarga de la irrigación de todo el ventrículo izquierdo, todo el tabique interventricular. ¿Ya? Y la arteria coronaria derecha, pues solamente da su rama marginal derecha y la circunfleja que por ahí ya se muere y irriga el ventrículo derecho. Ya ni siquiera todo el ventrículo, dos tercios del ventrículo derecho. ¿Ya? Y existe también la denominada codominancia o superdominancia en algunos textos, ¿ya? Donde tanto coronaria, la arteria coronaria izquierda y derecha originan la arteria descendente posterior. Miren aquí, arteria coronaria izquierda, circunfleja, se anastomosa con la circunfleja del lado contrario y forman la descendente posterior. Esa es la menos común, ya es la dominancia menos común, 5%, según esta página, de 7%, ¿ya? A ver, ¿qué te menciona? El flujo sanguíneo coronario en reposo es aproximadamente 70 a 100 ml minuto por cada 100 gramos de tejido, ¿ya? Para un peso de aproximadamente 300 gramos, que es lo que pesa el corazón, es 250 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido, que corresponde al 5% del gasto cardíaco. Eso es bien importante. ¿Cuánto del gasto cardíaco le llega al propio corazón? 5%. Ahora, el corazoncito, compañeros, tiene una manera de regularse. Ya existen un mecanismo de autorregulación coronaria. ¿Cómo consiguen esta autorregulación coronaria? Generalmente modificando el diámetro de sus vasos sanguíneos. ¿Ya? A mayor demanda de oxígeno, generan vasodilatación coronaria y disminución de la resistencia. ¿Ya? En el ejercicio físico, por ejemplo, donde aumente la demanda de oxígeno, este volumen, 250, aumenta 4 a 7 veces más. ¿Ya? Porque obviamente la demanda es demasiado. Ahí está lo que habíamos mencionado, ¿no? Y esto es una imagen donde te muestra un poquito más específico en relación a cada rama qué es lo que va a irrigar. Aquí recuerden, coronaria izquierda, descendente anterior, ya arteria descendente anterior, todo esto va a irrigar. La circunfleja, miren, aquí está dando la vuelta la circunfleja, que da origen a quién? A la arteria marginal del lado izquierdo, o también llamada arteria obtusa marginal, ¿ya? La marginal del lado izquierdo, porque nos vamos a confundir, ¿ya? Y bueno, ahí muere, ¿no? Después, coronaria derecha. Coronaria derecha que está lanzando sus ramas auriculares, ventriculares, y la arteria marginal derecha. Ya ahí miren, la circunfleja derecha, que hacia atrás da origen a la interventricular posterior. Ahí están sus dominios de irrigación. ¿Ya? Y el buen ChatGPT me lo ha generado esta imagen, ya que es una imagen, bueno, lo mismo que la imagen del ambos, ya solo que con más letritos, ¿no? Así, más bonito. Che, ya no sabía que te lo generaba ya tan bonitas imágenes. Pero yo soy general lindas imágenes, recién hoy día me acabo de entrar. ¿Ya? Porque antes te generaba imágenes bien abstractas. Me acuerdo una vez, cuando estaba saliendo, recién estaba alzando vuelo, ChatGPT me ha hecho un diagrama así de síntesis de hormonas tiroides bien rara, bien rústica. ¿Ya? Bien, igual aquí tenemos la irrigación, ¿no? Una imagen si quieren igual verlo. El resumen de las arterias coronarias, ya saben, la coronaria izquierda, ¿no? Tiene sus colaterales, ahí tenemos la adiposa de Biusa, la periártico de Concato, las terminales serán las dos, ¿no? La interventricular anterior y la circunfleja. La arteria coronaria derecha, recuerden, tiene ramas auriculares, ventriculares y tiene su rama terminal, que es la interventricular posterior, en un 80% de los casos. Codominancia, perdón, dominancia derecha. Bien, hasta aquí alguna pregunta respecto a la anatomía. Hemos tratado de ser claros, ¿no? Nos tienen dudas, quejas, reclamos. Clave para entender. Eso sí, es
es también bien importante, ¿no? Que sepamos un poquito de electrocardiograma al momento de realizar el diagnóstico, pero eso vamos a repasar mañana, ¿ya? Mañana vamos a repasar un poquito de electrocardiograma para entender mejor el patrón que puede existir en el electro. Y bien, cuando hablamos de la causa, esto es lo que se conoce como eclipse, eclipase. Bien, chakra, es eclipse. Es el eclipse de la vida, eclipse de la vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el espesor de la placa de ateroma, pues es como si la vida se fuese poco a poco apagando. Es como la luna, ¿no? Que va tapando el sol es la vida. Y bueno, llega un punto donde ya se obstruye completamente el vaso sanguíneo y es donde puede llegar a fallecer el paciente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de causas, recuerden, teníamos causas ateroscleróticas y causas no ateroscleróticas. ¿Ya? Vamos a describir ahora la causa principal, que es la aterosclerosis. ¿Qué te menciona? La causa más frecuente de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis coronaria y la isquemia. Aparece cuando la demanda de oxígeno del miocardio supera la capacidad de las arterias coronarias para suministrarlo. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? Que usualmente es asintomático. ¿Ya? Esta aterosclerosis eh, es una enfermedad progresiva. Su proceso inicia incluso desde la infancia y tiene manifestaciones clínicas en la edad adulta tardía. Y ahí el sobrepeso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de esta cardiopatía, ¿ya? De esta aterosclerosis, perdón. Se ha hecho un estudio donde se ha hecho, em, se han analizado restos cadavéricos de personas entre 15 y 25 años y se ha visto que en la arteria aorta, principalmente en la aorta descendente, se presentan ya estrías grasas, o sea, ya hay un predisponente, ya desde etapas muy tempranas de formación de placas de ateromas, ¿ya? Esta imagen del Harrison te muestra eh, cómo la resistencia va aumentando a medida que las arterias se van bifurcando. Y, por ejemplo, según el libro de Harrison, a las arterias coronarias, a las arterias coronarias, te las divide, te las clasifica en relación a la resistencia, ¿ya? En tres grupos. Tenemos las R1, R2 y R3. Ya, sí, hay tres grupos de arterias en relación a su grado de resistencia, por si acaso. Las arterias R1 son las arterias coronarias epicárdicas grandes. Estas de aquí, miren, epicárdicas grandes. Estas de aquí. ¿A quiénes tenemos? Aquí tenemos a las coronarias, obviamente, ¿no? Tenemos a las coronarias, tenemos también a quiénes, a las descendentes y a las circunflejas. Estas son arterias con baja resistencia. Miren, porcentaje de resistencia, ¿qué te dice? Su porcentaje de resistencia es bajo, casi nulo, ¿ya? Su función principal es el transporte de sangre hacia las ramas más pequeñas. Ojo, son las arterias con menor resistencia, pero es el principal sitio donde se desarrollan las placas de ateroma, ¿ya? Uno, por la baja resistencia. Ahora es que la grasita, las células espumosas se empiezan a acumular ahí. Luego tenemos las arterias R2, que son los vasos arteriolares, o sea, antes de las arteriolas. Miércoles. Este es de aquí. Este es de aquí. Estas son las R2, las arterias pequeñas. ¿Ya? Estas son arterias que regulan gran parte del flujo. Su resistencia no es mucha, pero sin embargo, miren, va poco a poco incrementándose. Y luego llegamos a las arterias con mayor resistencia, y eso desde fisiología, ¿no? Sabemos que el foco de resistencia de mi sistema circulatorio, ¿cuál es? Las arteriolas.
Las arteriolas son el principal foco de resistencia. Estas las catalogan como la serie 3. Arteriolas y capilares, ¿ya? Las arterias serie 3 en relación al grado de resistencia. Tienen un grado de resistencia alto. Y las arteriolas ya son arterias con un diámetro menor a 100 micrómetros. ¿Ya? Y son las principales reguladoras del flujo sanguíneo. ¿Ya? Bien, eso en relación a lo que te menciona el Harrison. Bien. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? El término de aterosclerosis fue propuesto por primera vez por un patólogo, Felix Marchenden. Ya atero significa papilla o papila y esclerosis, endurecimiento. ¿Por qué es lo que es? Es una pequeña eh, pa- placa básicamente, ¿no? Dura. Bien. Entre los factores de riesgo, muchachos, para desarrollar aterosclerosis, tenemos a los factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los no modificables tenemos el sexo. En varones es más común el desarrollo de estas placas de ateromas. Y en mujeres, a partir de la posmenopausia, ya cuando ya no hay reglas. En este caso es donde incrementa la probabilidad de desarrollar placas de ateroma. Ya, en varones a partir de los 45 años. Ser varón ya de por sí te predispone a desarrollar este tipo de patologías. Las cardiopatías químicas son más comunes en varones. Ya 7 de cada 10 varones. En mujeres es 3 de cada 10. Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz, ya que tu papá, mamá, abuelo hayan sufrido alguna vez un infarto, posiblemente por causa aterosclerótica, ya te predispone a ti a desarrollarlo. Y los factores de riesgo modificables, que ya saben, son los que podemos cambiar si nos lo, eh, em, si nos lo predisponemos, ¿no? El tabaquismo, la hipertensión, diabetes mellitus. Y mire, ojo con esto es bien importante. La hipercolesterolemia, ¿ya? La hipercolesterolemia. En este caso, recuerden que tenemos, ¿no? El LDL colesterol y el HDL colesterol. Eso nos han enseñado, ¿no? Que este es el bueno y este es el malo. La elevación del LDL colesterol por encima del HDL es un factor de riesgo, ¿ya? Obesidad, especialmente abdominal y sedentarismo. Y otros factores de riesgo modificables, la hiperhomocisteinemia, hiperfibrinogenemia, una elevación de la lipoproteína A, PSR, PNB, inflamación crónica, hiperparatía, etcétera, y varios factores de riesgo. Miércoles, no quiere cambiar. Ya. Entonces, ¿cómo se da la evolución de la enfermedad? Y esto ahorita vamos a explicar en pizarra. Las lesiones avanzadas son resultado de tres procesos: acumulación de lípidos poco a poco, acumulación de células musculares en la capa íntima del vaso, acumulación de macrófagos, linfocitos T, y la formación de la matriz de tejido conectivo por proliferación de células musculares. A ver, esto tenemos que explicar porque es de las partes más importantes que tenemos que llevar hoy. ¿Ya? Y bueno, con esto que vamos a hablar ahora, vamos a terminar la clase de hoy, así que vamos a cambiar otra vez de dispositivo y vamos a, vamos a explicar esto, tratar de ser lo más claros posibles, ¿ya? Ya saben, cualquier pregunta, duda, me la van. Ahora sí, listo, me la van a hacer, ¿ya? Voy a poner mi pantalla, sí. Ya, ¿dónde estamos? Aquí está. Bien, ya. A ver, vamos a hablar de cositas fundamentales. Primero, cuando hablamos de la formación de la placa de ateroma, puede ver mi pantalla, ¿no? No me fijo si se ve. No se ve.
Ah, sí, sí se ve. Súper. Ya. Entonces vamos a hablar de la formación de la placa de ateroma. Entonces aquí, placa de ateroma. Para esto, chicos, es bien importante que conozcamos las funciones del endotelio, porque aquí el endotelio juega un rol muy importante. ¿Ya? Ya saben que el endotelio es, ¿no?, la capa más interna que recubre los vasos sanguíneos. Tiene diferentes funciones, hemostáticas, funciones en el sistema inmune, liberan citocinas, adhesión, ¿no? La función es clave que tenemos que ir dominando. En inflamación han debido ver, en sepsis igual han debido ver, bien importante, la función del endotelio, ¿ya? Entonces, hay factores, ojo, hay factores que predisponen el desarrollo de una placa de ateroma. Entre ellos tenemos la disfunción endotelial, la disfunción endotelial, dislipidemias. ¿Qué es dislipidemia? ¿Quién me dice? Ah, vamos, ¿qué es dislipidemia? Quien sea. Mm, Es el aumento de tanto los triglicéridos como el colesterol. Bien, es la elevación de ácidos grasos. En este caso, dos o más ácidos grasos. Ya es dislipidemia. Puede ser elevación de triglicéridos y colesterol. Ya puede ser cualquiera de los dos de los diferentes tipos de colesterol que hay. Ya en este caso, LDL, HDL. ¿Ya? Bien, dislipidemias. ¿Qué otros factores hay? Factores inflamatorios e inmunológicos también participan. Inmunológicos, ¿ya? Y bueno, el tabaquismo también, ¿no? Otro factor es tabaquismo. Sí, los más importantes, ¿ya? Recuerden que el endotelio es la interfaz biológica que existe entre la sangre y los tejidos. Por aquí recuerden, está la sangre circulando, ¿no? La sangre, y aquí están los tejidos. Es esa interfaz vital que existe entre estos dos componentes. Eh, el endotelio tiene una función importante, es tromboresistente, resistente. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales el endotelio evita la formación de coágulos, evita. Pero cuando existe lesión, lo que estudiamos en fisiología, ¿no? Mañana si quieren repasar, vamos a empezar hemostasia, los que quieran del tercer año. Pero cuando existe, por ejemplo, una lesión endotelial, el endotelio cambia esta propiedad y se vuelve trombogénico, ¿ya? Genera la formación de coágulos. Es una de sus funciones, ¿ya? Pero en condiciones fisiológicas normales, el endotelio evita la formación de trombos. Otra función importante, modula el tono, crecimiento de vasos, hemostasia e inflamación. Inflamación. ¿Ya? Cuando existe disfunción endotelial, cuando existe la denominada disfunción endotelial, todas esas funciones se alteran. Y es el primer paso para la formación de la placa de ateroma. ¿Por qué puede haber disfunción endotelial? Varias causas. Por ejemplo, una de ellas es la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión? Llega con tanta fuerza a la sangre que golpea pues el endotelio. ¡Pam! ¡Pam! Lo va bombardeando y poco a poco el endotelio se daña. La hipercolesterolemia, igual elevación de triglicéridos, la elevación de colesterol, daña el endotelio. La diabetes, la elevación de glicemia, perdón, de la glucosa en sangre, la glucosa es tóxica en la sangre, daña el endotelio. El tabaquismo daña el endotelio. ¿Ya? Entonces, todos esos factores, no solo eso, la edad avanzada, ser varón, ¿no? Obesidad, comida rica en grasa, todo eso altera, altera la función
endotelial, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre todo eso? Ya eso vamos a explicar aquí. Bien, vamos a hacer aquí un vasito sanguíneo otra vez. Vaso sanguíneo, chan, chan, ya. Ponemos aquí aterosclerosis. La aterosclerosis, recuerden, esto que vamos a explicar ahorita es lo más importante. Tenemos que entender bien esto. La aterosclerosis, recuerden, tiene un carácter progresivo. Tiene un carácter progresivo. Ay, miércoles. Progresivo. ¿Ya? Y muy aparte de todos los factores de riesgo que hemos visto, el colesterol es uno bien importante. El colesterol, la hipercolesterolemia. Recuerden que tenemos dos tipos de colesterol, ¿no? El LDL colesterol y el HDL colesterol. Uno es el bueno, ¿no? Dicen, y el otro es el malo. ¿Por qué se dice que es bueno o malo? ¿Quién me dice? ¿Qué hace el HDL colesterol y el LDL colesterol? Como si algún voluntario que me diga qué es lo que hacen. ¿Algún auxilio bio aquí? ¿Algún aspirante auxiliar de bioquímica? ¿Algún buen estudiante de medicina que haya leído? El HDL colesterol se dice que es el bueno porque lleva el colesterol desde los vasos sanguíneos hacia el hígado para ser almacenado, ¿no? Al hígado. Lo almacena, ¿ya? Pero por otra parte, el LDL colesterol hace lo contrario. Saca colesterol de aquí y lo deposita en tejidos. Entre esos tejidos, pues los vasos sanguíneos, ¿ya? Eso es algo bien importante. ¿Qué es lo que pasa? Hay un predominio de LDL colesterol. ¿Qué es lo que pasa? Es el factor de riesgo. Pues poco a poco va a empezar a llegar más colesterol a dónde? A mis vasos sanguíneos. Aquí vamos a tener naranjita, colesterol, sí. Ácidos grasos. ¿Ya? Eso. Más, recuerden, ¿qué había? ¿Cuál era el primer paso para el desarrollo de una placa de ateroma? Disfunción endotelial. El endotelio ya no actúa como barrera, porque el endotelio sano, ¿cómo es? El endotelio sano es una barrera impermeable, así. Hay una, hay un cierre entre células endoteliales que evita que cualquier sustancia entre. O sea, es bien selectivo, solo algunas sustancias pueden pasar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se forma una placa de ateroma? ¿Qué quiere decir? Que hay una disfunción endotelial. Pierde también esa capacidad de qué? Esa capacidad de barrera. Por ende, el colesterol, que va a ser esta bolita grasa, colesterol, ingresa, pasa. Y se va depositando ¿dónde? En el subendotelio. Ya en el subendotelio, en la capa íntima del vaso sanguíneo. Ahí. Ya, y así se va haciendo, va viendo depósitos poco a poco de colesterol, de grasa. Y la grasa, en este caso en el subendotelio, ¿qué es? Es una sustancia desconocida, es una sustancia extraña. No debería haber eso ahí. Por ende, ¿qué es lo que ocurre? Se activa una respuesta inmunitaria. El sistema inmune se activa. Y recuerden que, em, ¿cuál es el primer componente del sistema inmune en responder? La inmunidad innata, ¿no? El sistema inmune innato. Por ende, ¿a quién se va a llamar primero? Se llama a los macrófagos. Aquí vamos a hacer un macrófago. Se llaman a los macrófagos, pues. Y los macrófagos van y empiezan a comer a todo este colesterol. No, se le empiezan a comer, ¿no? Y los macrófagos comen y comen y se llenan, o sea, su citoplasma se llena de colesterol, y se llena de grasa. Grasa, 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 grasa. Y está. Eso es lo que ocurre con mis macrófagos. Y ocurre algo. eh, Existen receptores
en los macrófagos que van a potenciar o van a magnificar su ingesta y generan un aumento en la ingesta sin control de estas sustancias. ¿Quién sabe cuáles son esos receptores? ¿Qué receptores hay aquí en el macrófago que hacen que estos quieran comer y comer y comer sin parar? Eso hemos visto en fisiología. ¿Cómo es? Muchachos, yo les pregunto, les voy a preguntar. No, mentira. Son los receptores tipo basurero o los receptores scavenger o receptores depuradores, ¿ya? Activan sus receptores scavenger. Y esos receptores scavenger hacen que los macrófagos aumenten su ingesta sin control, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Un macrófago lleno de grasa, su función ya se altera, chicos. Hay una alteración de su función. A ver, ¿qué debería hacer? ¿Qué es lo que normalmente hace un macrófago cuando fagocita una bacteria, una célula? Lo degrada, no lo combina con sus lisosomas, lo degrada. Pero en este caso, los macrófagos pierden esa función, ¿ya? Y la única manera en este caso que tienen para poder controlar todo esto es que generan oxidación del colesterol, ¿ya? Y no solo eso, pueden generar apoptosis. Va a haber apoptosis de estas células. Y la apoptosis de la célula, ¿qué va a generar? Va a generar inflamación. Inflamación. Listo, entonces, a ver, otra vez. Ya, no se olviden. Un elevado LDL colesterol más disfunción endotelial que va a generar que el colesterol poco a poco se acumule ¿dónde? En el subendotelio, en la íntima. ¿Eso qué hace? Como es materia desconocida, activa una respuesta inmunitaria. Se llama macrófagos. Los macrófagos vienen y empiezan a fagocitar. Activan sus receptores tipo scavenger. Fagocitan más y sin control. Pierden su función de macrófago y pueden generar apoptosis y oxidación del colesterol. ¿Y eso qué genera? Inflamación. Inflamación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir a continuación? Vamos a hacer otra vez aquí. ¿Ya? Aquí está mi subendotelio, las células endoteliales, ¿no? Recuerden, hay una disfunción endotelial. Ya. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener aquí muchos macrófagos, ¿ya? Poco a poco se van a ir acumulando los macrófagos. Poco a poco. Estos macrófagos, en este caso, ya que ya no tienen esa función de fagocitosis, ¿qué es lo que pasa? Quedan aquí y son denominadas células espumosas. Ya, células espumosas. Ya, células espumosas. Entonces, poco a poco esto empieza a crecer, ¿ya? Y a un inicio, esto genera una leve deformidad aquí arriba, en el vaso sanguíneo, se ve así, una deformidad. Esto crece, genera una deformidad. Eso lo conoce como la estría grasa. A un inicio, una estría simplemente. Van a ver en anatomía patológica, chicos, ustedes en la facultad hay piezas, hay aortas que ves en su pared y ves así de tipo prominencias, que son estrías grasas. Van a aprovechar en ver eso en anatopato. ¿Ya? Bien, pero poco a poco empieza a crecer. Y esta placa se la conoce como placa ateromatosa per se. Ateromatosa per se. ¿Ya? Esta placa, chicos, como se activa un proceso inflamatorio, se empieza a rodear poco a poco de ¿qué? Se empieza a rodear de músculo liso, ¿ya? De músculo liso, em, de colágeno y de tejido fibroso, ¿ya? De tejido fibroso, ¿ya? Y a un inicio también existe una neovascularización, o sea,
va a existir la formación de vasos sanguíneos aquí dentro, por si acaso. Ya va a existir la formación de vasos sanguíneos aquí dentro. Y poco a poco esta placa empieza a crecer. Le vamos a hacer aquí una segunda placa. Miren, tenemos ya aquí, así está deformado. Miren, chan, chan. Ya vamos a poner aquí. Esta plaquita tiene sus partes, por si acaso. Ya en el centro tenemos el núcleo lipídico, si quieren llamarlo así. Tenemos un núcleo lipídico ahí en el centro. Y tenemos aquí la capa fibrosa que rodea el núcleo lipídico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos, miren, el vaso sanguíneo. Poco a poco empieza a ocluir. ¿Y qué es lo que pasa? La sangre va a empezar poco a poco a chocar, va a empezar a golpear. No solo el endotelio, va a empezar a golpear la placa también. Y a un inicio, chicos, a un inicio, la placa es vulnerable. O sea, la placa es vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque el tejido fibroso que lo rodea es delgado, ya es delgado. Por ende, esta placa es bastante inestable. Puede llegar a romperse en muchos casos. Puede llegar a romperse, generar una ruptura o una erosión. ¿Y eso qué puede llegar a generar? Puede llegar a generar que la formación de coágulos, de trombos en este caso, porque las plaquetitas cuando reconocen esta rotura de la placa, empiezan poco a poco a acumularse, ¿ya? Piensan que se ha roto el vaso sanguíneo, pero no se ha roto el vaso, se ha roto la placa, ¿ya? En Salín es una placa vulnerable, ¿ya? Pero poco a poco con el tiempo, el tejido fibroso que lo rodea es cada vez más y más y más. Y la placa, que a un inicio era blanda, placa blanda, blanda, pasa a ser una dura, placa dura, ¿ya? Bien, es lo que pasa, chicos. Ya, a ver, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Esto respecto a la fisiopatología de la atero, de la placa aterosclerótica. A ver, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿En qué grupo de pacientes será más peligrosa la placa? ¿En jóvenes o en ancianos? ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué, muchacho? ¿Por qué en jóvenes es más peligrosa la placa? ¿O será en ancianos? ¿Alguien más? En jóvenes, está bien lo que he dicho, ¿no? En jóvenes la placa es más peligrosa. ¿Por qué? Porque en ellos la placa es blanda. La placa es blanda. Ya su núcleo lipídico, en este caso, miren, de su núcleo lipídico, su capa fibrosa es delgada. Por ende, tiene un mayor riesgo de ruptura. Esta es la que se conoce como placa inestable. Inestable. Ya, inestable. Ojo con eso. En jóvenes, la placa es inestable. En ancianos, por otra parte, en ancianos, uy, ¿quién escribe? Alguien quiere y no se quiere. Sí. En ancianos, ojo,
Como la placa tiene más tiempo, hay una mayor acumulación de qué? De tejido fibroso. Ya está fibrosada ya esa placa. Y su núcleo lipídico ya no hay, está calcificada. ¿Ya? Entonces, esta placa es una placa estable, placa estable, ¿ya? Placa estable. Y aquí es donde yo hablo sobre lo siguiente. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, em, la placa estable y la placa inestable se relacionan con dos cuadros clínicos. La placa inestable con la denominada angina inestable y la placa estable se relaciona con la angina estable. Voy a ver, vamos a captarlo aquí. Ya. Y, la placa estable con la angina estable. ¿Ya? La angina, ¿qué es la angina? ¿Qué me dice que es la angina? ¿Qué es angina, muchachos? Nada, nada. A ver, vamos a explicarlo así. Cuando hay un aumento, vamos a poner, cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno, más una disminución en la oferta de oxígeno, ¿eso qué es lo que genera? Tu corazoncito pues, no se muere así de inmediato, sino que usa otras fuentes de energía. Y recuerden, los miocardiocitos tienen una gran cantidad de glucógeno, ¿ya? Glucógeno. En minutos, el corazón usa el glucógeno que tiene ahorrado y mientras se le va agotando poco a poco, a medida que va produciendo energía, va liberando lactato. Lactato. El lactato se libera solo en caso de que exista hipoxia miocárdica. ¿Ya? O, hipoxia, ¿no? Recuerden, el lactato es un marcador de hipoxia, de hipoxemia, de baja perfusión tisular. Ya, pero en una hipoxia de miocardio, igual se libera lactato. Ahora, el lactato lo que hace, chicos, es estimular terminaciones nerviosas, ¿ya? Estimula nociceptores que te genera ese dolor referido secundario a la hipoxia miocárdica. Eso es lo que se conoce como angina de pecho, ¿ya? Angina de pecho, ese dolor que existe referido por una reducción en la perfusión del corazón y a la angina de pecho. Y los pacientes no tienen el dolor, un dolor de tipo compresivo a nivel torácico agudo, ¿ya? Los pacientes se tocan el pecho y hay un signo, no el signo de Levin, se lo conoce, donde ponen sus manos ahí en su pecho. Vamos a ver la siguiente clase clínica, ¿ya? Eso es la angina. Eh, la angina, por si acaso, hay tres tipos de angina. La angina estable, la angina inestable y hay una angina asociada a un vasoespasmo coronario. Es la denominada angina de Prince-Metal. ¿Ya? Esos tres tipos de angina hay: estable, inestable y de Prince-Metal. La angina estable se produce cuando se somete al organismo a ejercicio físico. La angina inestable es un dolor que aparece no solo en el ejercicio, también puede aparecer en situaciones de reposo, ¿ya? Y la angina de Metal es bastante variado, ya puede aparecer en reposo o en el ejercicio. Bien, ¿ya? Es lo que ocurre, chicos. Ahora, si la hipoxia del miocardio es intensa, no se corrige, eso te lleva a la necrosis, lo que es conocido como infarto agudo de miocardio, ¿ya?
Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? Hasta aquí hemos hablado de varias cosas. Ya recuerden, la fisiopatología es bastante compleja. Incluso aquí podemos hacer y aumentar más cosas. Hemos explicado la fisiopatología desde un punto de vista bastante básico. La siguiente clase vamos a hablar un poquito más molecular, ya porque hay varios marcadores, varios conceptos que tenemos que ir dominando. Por ejemplo, te preguntan componentes de la placa blanda. Ya no solamente son las células espumosas, la placa blanda tiene una gran cantidad de componentes. Tiene el núcleo lipídico formado por macrófagos M1 con colesterol, tiene una cápsula fibrosa delgada. Hay un infiltrado de linfocitos T helper 1 también. Ya hay expresión del factor del interferón gamma, hay metaloproteinasas, hay microvasos, ¿no? Bien, eso chicos, respecto a cardiopatía isquémica. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o duda. Ya estamos aproximadamente 1 hora y media en clases. ¿Se ha entendido o algo que quisieran que aclare? Ya, espero se haya entendido hasta aquí. Ya. Mañana tenemos que ver, perdón, el domingo vamos a ver más cosas. Vamos a ver si profundizamos un poquito más en la fisiopatología, pero ya no nos falta mucho para terminar el tema. Ya solamente tenemos que hablar de que, a ver, tenemos que hablar de diagnóstico, tratamiento. Tenemos que hablar de diagnóstico, ahí tenemos que hablar sobre un poquito del electrocardiograma, ciertos patrones que existe cuando hay un infarto agudo de miocardio. Ya, entonces vayan repasando un poquito el electrocardiograma. Lo que necesito que sepan bien es derivaciones, ¿no? Plano frontal, plano horizontal, qué te muestra cada derivación, ¿no? Qué cara del corazón te muestra. Eso saben y después ya van a estar hachas, ¿ya? Y ya no falta mucho, falta poquito para que acabemos el tema. No es un tema complejo, es un tema bastante sencillo, ¿ya? Y bueno, muchachos, eso entonces sería por hoy. Nos vemos el día domingo. Mañana, los que gusten, vamos a dar hemostasia primaria. Si quieren, pueden unirse igual los de tercero para repasar. Yo creo que llevan, ¿no? Trombofilias, creo que llevan en fisiopato y les es bastante útil eso, ¿ya? Eso, muchachos, nos vemos mañana con los